Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos adelantándonos ya en el tiempo ordinario. Este domingo es ya el domingo 16º del tiempo ordinario, domingo 16 del tiempo ordinario en el ciclo B. Leemos a San Marcos. Tenemos que recordar por el Evangelio de hoy que el domingo pasado precisamente leíamos cuando Jesús envió a sus apóstoles a una primera experiencia de misión, una primera experiencia pastoral. Y hoy regresan y llegan a contar, como dice acá, la experiencia que tuvieron. Y evidente, como todo ser humano, pues se cansa, entonces Jesús quiere que ellos descansen un poco. Pero lo que resalta hoy en el pasaje, o más bien en todas las lecturas del día de hoy, es que Jesús se quedó, dice aquí, se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Digo que eso es lo que resalta más porque la primera lectura de este domingo, que es un texto tomado del libro del profeta Jeremías, precisamente habla de los pastores que no han hecho su trabajo. Podemos tomar en este domingo pues varios puntos. Por ejemplo, el descanso, que es muy importante porque Jesús mismo se estaba preocupando. Podemos tomar también otras pequeñas cosillas que hay por ahí, pero como digo, el tema principal se ve que es esto, porque también el salmo responsorial, es decir, el salmo con que nosotros respondemos, también es el Salmo 22, y donde se habla del Señor es mi pastor, nada me falta. Por consiguiente, ese es el tema como principal de este domingo. Quisiera hacer, poner en contexto un poquitito nada más, según las lecturas de hoy. En la primera lectura, pues se habla de la dispersión del pueblo. En el contexto histórico, pues se está hablando de que el pueblo de Israel estuvo dominado por distintos reinos y todos sean desperdigados, ¿verdad? Y a pesar de que Dios ha nombrado, por ejemplo, profeta y guía a Moisés, después de Moisés a Josué, después de Josué todos los jueces, el último juez fue Samuel, después de Samuel pues los reyes, Saúl, David, Salomón, etcétera. Sin embargo, parece que no han hecho su trabajo y su pueblo se ha desperdigado. Entonces, por culpa de los que había nombrado Dios como pastores, y sin embargo se han, digamos así, se están perdiendo. Entonces, la referencia histórica es que el pueblo de Israel está disperso por todas partes, especialmente en ese momento del profeta Jeremías, pues se habla de una dispersión política y están prácticamente en todas las naciones cuando deberían estar en donde Dios los colocó. Bueno, ese es el contexto histórico. Esto es lo que se nota en el Evangelio. En el Evangelio usted se da cuenta, también impresiona mucho cómo Jesús hace un pequeño plancito, ¿va? Regresan los apóstoles de su misión. Cristo hace el plancito de
poder llevarlos a descansar, porque dice, como dice, eran tantos y venían, y se le estropea ese plancito y parece que quiere ir a descansar Jesús, pero sin embargo la gente los ve y los sigue porque tiene como necesidad la gente de escuchar la palabra de Cristo, porque parece que les ha traído algo demasiado bueno. Entonces es lo que sorprende, que la gente va por montones. Dice aquí, pues eran tantos los que iban y venían, y al mismo tiempo cuando Jesús quiere ir a descansar con sus apóstoles, es decir, darles como un retiro, aparece gente ahí y se le estropea el plan. Pero eso, por eso digo que se nota que la gente que Jesús, la gente que Dios ha enviado, parece que no han hecho como muy bien el trabajo. En ese sentido podemos hablar también de los sacerdotes, del obispo, del papa, de los que están a cargo del pueblo de Dios, y que de acuerdo también a la fe que tienen y el grado de fe que poseen, pues serán buenos pastores, malos pastores, Dios sabrá, y también la gente lo nota, aquel que es verdadero pastor y es buen pastor, o mal pastor, y se nada más está como pasando la vida, pues aprovechándose de las ovejas, ¿verdad? Entre comillas ovejas, porque no sabemos que no se trata de ovejas, ni de un pastor de ovejas, sino se trata del pueblo, de la gente, ¿verdad? Del pueblo de Dios, y de que Dios quiere que la gente, de que la gente se conduzca bien, de eso se trata, ¿no? Podemos hablar de esos temas, pero a raíz de esto quisiera también sacar una cuestión, digamos, que está pasando en la actualidad. Por una primera parte es saber que la mentalidad de hoy, por una parte, es que según el concepto de libertad que se tiene ahora, parece que no necesitamos de manera individual el que nadie nos guíe, porque la mayoría parece que tiene en su cabeza el concepto de Nietzsche, en donde él dice: ya somos mayores de edad, ya no necesitamos que nadie nos diga qué hacer. Y eso partiendo desde el Renacimiento, el racionalismo y el iluminismo, y bueno, todo eso llegó hasta Nietzsche y hasta otros filósofos modernos, en que parece que la gente no necesitamos que nadie nos guíe, porque ya tenemos la ciencia, tenemos nuestra razón, y hoy parece que somos como muy soberbios en ese sentido. Entonces es un primer aspecto que subrayar, porque en la realidad, en la naturaleza, necesitamos que nos guíen. Ese es un punto, es decir, el punto de, entre comillas, las ovejitas, que parece que se llenan de soberbia y que se van por sus lados cada quien, ¿verdad? Como ve aquella parábola que pone Jesucristo, que una oveja se fue por todas partes, pero ahora parece que las 100 ovejas que se van cada quien por su lado, y ese es un aspecto que hay que tocar, ¿verdad? Pero como digo, solo estoy poniendo ahí sobre la mesa la realidad que estamos viviendo ahora. Y por otra parte también está el pastor, como he dicho, sí, el sacerdote, el papa, el obispo han sido buenos pastores, ¿verdad? Y que también en ese sentido, si hay buenos sacerdotes, entonces pues también les faltará la obediencia de la oveja. Entonces ven, ahí están las dos partes. Podemos hablar de ese tema, pero como digo, quisiera en este sentido tocar un tema que me ha movido mucho en estos días de pastoral, de misión que realizamos. En una de las correrías que tengo acá en esta parroquia, que es una parroquia misionera, que también, como todo el vicariato, que también no solo acá se da, sino que se da prácticamente ahorita en muchas partes, por no decir en todas partes, una realidad social muy dolorosa. Iba por un camino y había una niña subida pues en una casa, en el segundo nivel, y entonces me dice una persona: padre, esa niña está sola porque los papás se fueron para Estados Unidos, los papás migraron. Y eso me provocó un dolor agudo en el corazón, porque yo decía: qué soledad está sufriendo la pobre muchachita. Para que en otro día también apareció el mismo tema, y entonces estaba yo comiendo con una familia, y entonces apareció una niña ahí. Entonces me decía la señora de la casa: es que esta muchachita
Fíjese que prefiere estar aquí en estos días porque sus papás se fueron para Estados Unidos y entonces ella no quiere estar en su casa, sino está aquí conmigo. Pero como digo, eso es una realidad que he visto acá, pero también lo he visto en mi propio pueblo, o más bien de dónde procede mi raíz, digamos, y también, por no decirlo de manera familiar, aunque no la familia nuclear, sino de manera general la familia, pues no han faltado hijos que se han quedado sin los papás, porque los papás cumpliendo sus sueños, han dejado a los hijos botados, y entonces yo me pregunto qué dolores sufrirán estos pobres jóvenes, niños y jóvenes que hoy están completamente solos. En el mundo hoy, como lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces, se ha incrementado el sentimiento de soledad, se ha incrementado también los vicios por todas partes de la juventud y uno se pregunta ¿por qué? Los sociólogos, psicólogos, etcétera, pues harán análisis de por qué tanta cosa, en fin, pero uno sabe que porque se han quedado sin pastor y se están perdiendo mucha juventud y mucho niño y mucha juventud. Se han perdido porque los pastores legítimos, es decir, los papás que deben ser los guías para ellos, no aparecen porque ellos quieren cumplir sus sueños y el hijo parece que es un estorbo. Esos casos que acabo de comentar, que son 3, pero en realidad abundan por todas partes, y es muy doloroso saber que un muchacho, un niño o una niña está solo en el mundo porque los papás andan pues buscando sus sueños personales. Creo que es un pecado demasiado grave, A los sacerdotes nos corresponde tomar a nuestro cargo una comunidad parroquial, y por eso también exigimos para que pues las ovejitas, que son los laicos, los fieles laicos, pues no se pierdan, sino que vayan por el camino de Dios. Pues con la gracia de Dios, en el caso personal, lo intentamos con todas las fuerzas humanas que tenemos, y especialmente con la gracia de Dios que puede dirigir nuestros labios para poder predicar de verdad, y también pues para darles una dirección para que las ovejitas pues vayan, es decir, los fieles laicos y todos de manera general vayamos hacia el camino que nos corresponde. Pero este tema que acabo de tocar es un problema social que da mucho dolor, porque muchos hijos se están perdiendo, igual como dice la primera lectura de hoy. Se han dispersado por las naciones y pues andan ahí como ovejas sin pastor, no tienen quien los guíe. Porque, como he dicho anteriormente, en la apariencia parece que nosotros no necesitamos de guías, no necesitamos de maestros que nos enseñen, porque mi dirección es mi razón, mi voluntad y mi querer. Pero hermanos, eso es mentira. Seamos nosotros niños, adolescentes, jóvenes o adultos, necesitamos siempre que nos guíen. Uno es mal chofer de la vida, Como digo, estemos en cualquier edad en que estemos, necesitamos siempre a alguien que nos guíe, porque uno es mal chofer de su propia vida. Pero hoy, tocando este punto, quisiera hacer un llamado de atención, especialmente, ¿verdad?, a aquellos padres que, cumpliendo sus sueños, que eso es puro egoísmo, abandonan a los hijos y los dejan pues ahí como una botella que está flotando en las aguas del mar o de cualquier lago, sin dirección, y entonces esos pobres niños están como ovejas sin pastor. Niños y jóvenes se están perdiendo. Yo quisiera hacer ese llamado porque todos hemos recibido el pastoreo. En el caso personal, pues de una parroquia, y les pido sus oraciones para que hagamos bien el trabajo, pero de manera general, todos tenemos la labor de pastorear, porque los niños, no me van a decir ustedes que no, necesitan que se les guíe. Tenemos que quitarnos los complejos que ha metido
La sociedad actual, a la hora de dirigir a los niños, no nos creamos, por favor, que los niños son inteligentes, que porque manejan la tecnología, la tablet, el celular o la pantalla o lo que sea, lo manejan muy bien, no creamos que son demasiado inteligentes. No, no, esos son estereotipos, mentalidades de los poderosos para que nosotros soltemos a los hijos, a los niños, pero en realidad es para devorarlos. Esa es la realidad. Y tomemos el papel de padre de familia, que somos pastores de esos niños, para que puedan ser, como se decía en la mentalidad hace unas décadas, de formar hombres de bien y mujeres de bien, pero como personas de fe, para que esos niños y esas niñas, sean los papás, sean los padrinos, sean los maestros, o toda aquella persona que trabaja con gente, que tiene gente a su cargo, podamos ser pastores de verdad y ya desde la fe guiarlos, no solo para que sean hombres buenos y mujeres buenos en esta tierra y en la sociedad, sino que para que alcancen la vida eterna, porque Dios nos espera a nosotros. Tomemos ese papel porque es un pecado demasiado grave. En el libro del profeta Ezequiel también dice que Dios dice que va a tomar cuenta a esos pastores que no han cumplido con su papel. Eso va para mí y va para usted como maestro, docente, también como padre de familia especialmente, o como psicólogo, o como psiquiatra, o como político. Dios va a tomar cuentas de que no hemos hecho bien el trabajo. Tengamos conciencia que hay gente que está a nuestro cargo. Es que da mucho dolor observar a tantos niños que están hoy abandonados. Da mucho dolor. Y que no seamos nosotros egoístas, persiguiendo nuestros sueños como tanto predica la sociedad de hoy, y que no somos responsables de los actos que nosotros hemos hecho. Y que esa gente que está a nuestro cargo, que pueden ser especialmente hijos, pueden ser alumnos, puede ser nuestro paciente, en el caso de la psicología, la psiquiatría, o etcétera. Hay gente a nuestro cargo y necesitamos ser responsables de acuerdo a lo que Cristo nos ha dicho hoy, para que esta gente no sea hombres y mujeres de bien, sino alcanzar un día la vida eterna. Entonces seamos pastores de verdad, queridos hermanos, porque recordemos que vamos a entregar cuentas a nuestro Señor. Recordemos lo que decía el evangelista San Marcos hoy. Dice que Cristo se compadeció porque andaban como ovejas sin pastor. Y esta es también la sociedad de ahora. Anda como ovejas sin pastor. Y por otra parte, hay gente que se siente pastor. Y hay gente que se siente también como capaces de dirigir, pero en el fondo solo están utilizando a mucha gente. Entonces los pastores legítimos que somos, los sacerdotes, los papás, los maestros, etcétera, seamos los legítimos pastores. No dejemos que aquellos que dicen ser pastores devoren en realidad a la gente que está a nuestro cargo. Entonces esto es una reflexión para este día.